compraventa de un bien de una sociedad mercantil. El contrato de compraventa se encuentra regulado en el artículo 1970 de nuestro Código Civil. Bueno, en el ir y venir de las sociedades mercantiles, estas tienen la necesidad de adquirir o de vender sus activos o bienes, por lo que al momento de contratar, la sociedad mercantil lo puede hacer a través de una persona que ejerza su representación legal. Dicha representación la deberá acreditar a través de un acta notarial, la cual tendrá como requisito que debe estar inscrita en el Registro Mercantil General de la República de Guatemala. Para su validez, recordemos que este tipo de contratos es muy similar al de una compraventa realizada entre dos particulares, con la diferencia pues que ya mencioné anteriormente. El fundamento legal de la representación de una sociedad mercantil la podemos encontrar en el artículo 164 del Código de Comercio, el cual nos hace mención que el administrador único o el Consejo de Administración, en este caso, tendrán la representación legal de la sociedad en juicio, fuera y dentro de él, y también el uso de la razón social, a menos que otra cosa disponga de la escritura constitutiva. Mediante el cual se transfiere la empresa por parte del vendedor al comprador, por un precio acordado con la antelación. No existe un contrato tipo de normalizado para ese tipo de transacciones, por lo que se aconseja revisar las cláusulas del mismo antes de firmarlo. Mediante el contrato de compraventa mercantil, se transmite la empresa al comprador. Un factor muy importante a tener en cuenta es que la empresa que debe traspasarse debe estar operativa, es decir, se transmite una agrupación de elementos en funcionamiento. No se pueden transmitir elementos que dejaron de funcionar o que estos aún no han sido explotados. Este tipo de contratos son contratos de objeto único, debido a que el objeto que se debe transferir en la empresa está compuesta por un conjunto de elementos. Como consecuencia de esto, el contrato es único. Es decir, no se debe realizar un contrato por cada elemento que la empresa transmite. Aunque solo existe un contrato único para la transmisión de la empresa, se debe analizar todos los elementos que la constituyen. Algunos elementos no pueden transmitir en bloque debido a su naturaleza. Esto que se debe tener en cuenta que hay que estudiar un carácter de cada elemento para que se transfiera con su particular normativa aplicable. El contrato de compraventa de empresas pertenece a los contratos mercantiles, ya que este tipo de contrato no tiene una regulación unitaria debido a la naturaleza de su objeto. Al ser un contrato mercantil, está contenido en el Código de Comercio en materia de los contratos contenidos que obligatoriamente deben especificarse en este tipo de contrato. Se deben especificar los elementos que se van a ser transmitidos del vendedor al comprador. Si existe un inventario, el vendedor debe de entregar todos los elementos que en este aparezcan, y si no existiera, debiera de transmitir los elementos esenciales para que la empresa funcione. Se debe de entregar el objeto, o sea, la empresa, las obligaciones específicas del vendedor, las obligaciones específicas del comprador. Los contratos son los que tenga la empresa con terceros que son indispensablemente para un buen funcionamiento de la misma. La transmisión de créditos y deudas, estas son las cláusulas obligatorias que debe llevar este tipo de contrato. En cada transacción que puede añadir más cláusulas debido a la particularidad de este contrato. Se aconseja que antes de firmar sea asesorado por un bufete de abogados especialistas en contratos de compra y venta. Para cuando se realiza un contrato de compraventa de empresa mercantil, para que éste se lleve a cabo, tiene que reunir ciertos elementos. Entre estos están los datos descriptivos,
Dicho contrato se efectuó el 12 de diciembre del año 2000, en la cual comparecieron los señores Haroldo González de León, de 42 años de edad, y la señora Araceli Ramos Vega, de 37 años de edad, ambos solteros, comerciantes guatemaltecos, con domicilio en la ciudad de Guatemala. Se identificaron con su número de cédula en ese entonces y comparecieron ante el notario, en la cual desean realizar contrato de cesión de empresa mercantil. Bueno, hasta ahí llegan los datos descriptivos. Después vienen los documentos que avalan al vendedor la pertenencia del bien a vender. En este caso, el señor Haroldo González manifiesta ser que es el legítimo y único propietario de la empresa mercantil denominada Tienda y Café El Portalito 2 en la zona 10, en la cual está domiciliado en los apartamentos Las Torres, local 9 de la ciudad capital de Guatemala, la cual se encuentra debidamente inscrita en el registro mercantil bajo el número de expediente 21.518-2000, folio 318 del libro número 257 de las empresas mercantiles del registro mercantil general de la República de Guatemala. Como tercer requisito tenemos que hay que estipular la cesión total de los derechos y acciones de posesión del bien por parte del vendedor hacia el comprador. En este caso, el señor Haroldo manifestó en dicho contrato que vende, cede y traspasa con todo lo de hecho y por derecho le corresponde la empresa mercantil antes descrita. Como cuarto requisito tenemos que se tiene que indicar el precio total del bien, cuyo precio asciende a la cantidad de 5,000 quetzales, incluyendo la venta, todo el equipo, muebles, aparatos electrónicos que sirven para el giro ordinario y extraordinario de dicha empresa. Como quinto requisito se tiene que plasmar que existe un mutuo acuerdo sobre el precio del bien en dicho contrato. La señora Ramos manifestó que por este acto aceptó la venta de la empresa mercantil, manifestando en forma expresa que se compromete a realizar los trámites correspondientes ante el Registro Mercantil General de la República de Guatemala y la Superintendencia de Administración Tributaria SAT para el traspaso y endoso y pasar a su nombre a dicha empresa. Como sexto requisito está que se debe de comprobar que no exista deuda alguna sobre el bien en venta. En el contrato el señor González indicó que todo lo relacionado con dicha empresa se encontraba solvente. Como séptimo requisito se debe acordar entre ambas partes para cubrir todos los gastos que genera la acción de compraventa. En el contrato ambas partes manifestaron aceptar en su totalidad del presente instrumento y contrato en el contenido y así como la obligación del registro del presente contrato y del pago del impuesto correspondiente. Y por último, el notario dio fe de todo lo relacionado, de haber tenido a la vista cédulas de vecindad, descritas anteriormente, así como la patente de comercio de la empresa que se enajena por el acto, dio íntegra lectura al presente contrato y bien enterado de su contenido, objeto, valor y demás efectos legales, lo aceptaron, lo ratificaron y lo firmaron. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.